Vamos a abrir nuestros corazones al Señor, hermanos. Que el Señor nos hable en este día, que Él nos administre, que Él nos sacie de su palabra, a que Él nos llene nuestro corazón. Yo, a veces me pasa algo, yo tengo mi navaja de cortar las hojas de las rosas de ahí del jardín, donde ando trabajando, y cuando se me oxidan, cuando no dan en lo que tiene que dar, de apretarlas y tienen que salir ligeras, abrirse ligeras, lo que agarro primero es ponerle aceite. El Hijo de Dios, cuando se siente, hermano, que se está parando, necesita, hermano, que Dios le dé un saturamiento, que le dé de unción, que le dé de ese aceite fresco, para que vuelva a comenzar a trabajar de la misma manera que ha estado trabajando. Dice la palabra, hermano, también Pablo, que nosotros mismos hagamos el mismo examen en nuestra mente de cómo estamos delante de Dios. Que lo reconozcamos, que seamos sinceros, decirle: aquí, Señor, estoy fallando, aquí necesito de tu ayuda. Y qué bueno que estamos aquí, hermano, para escuchar palabra de Dios. Sea poquito, sea largo, todo sea para la gloria del Señor, hermano, en este día. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 7:1. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Versículo 3 vamos a leer también. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra: no juzguéis, para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La verdad, hermano, que meditando en esta palabra, hermano, a veces necesita uno, hermano, de que irse tan al fondo para descubrir de qué es lo que está hablando. La palabra misma lo está dando a revelar, hermano, que es tan fácil de entender. Dice: no juzguéis para no ser juzgados. Dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Viendo la palabra, hermano, en el Evangelio, meditando en la palabra mucho cuando ando trabajando, siempre le digo al Señor, porque no me da tiempo, hermano, de abrir la Biblia durante el trabajo, porque anda uno para arriba y para abajo, pero mi mente sí anda conectada con el Señor, y siempre le ando preguntando al Señor: Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué necesita tu pueblo? ¿Qué es lo que tú anhelas de nosotros? ¿Qué es lo que tú necesitas de nosotros en este día? ¿O qué es lo que tú estás planeando en nuestras vidas, Señor, en lo que nosotros tenemos que trabajar para ser bendecidos? Y meditando en estas palabras, hermano, meditando en el Evangelio, en lo que he leído del Evangelio, miré estas palabras y mi mente se me fue se puede decir, hermano, se fue llevada a unos hombres que hablan mucho la Biblia en Evangelios, y se llaman los fariseos. Yo no sé de cuántos de ustedes conocen qué es un fariseo. Para el que lo conoce, ¿qué es un fariseo? Lo puede decir en voz alta. ¿Alguien? ¿Un estudiado? ¿Alguien más? Un sacerdote que estaba en el templo. Eran algo así. Era, hermano, unas personas que estaban encargadas de estar enfrente en la iglesia, si lo podemos poner así. Eran personas, hermano, que estaban, hermano, para darle consejo al pueblo y llevarlo a la presencia de Dios. Y mirando estas palabras, hermano, que dice: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis. Estas personas, hermanos, los fariseos, vamos a ir a esta escritura, hermano, 23, Mateo 23, para que podamos entender qué es un fariseo. Lo vamos a poner esto, hermano, porque a veces el Hijo de Dios, el Hijo, hermano, que ha sido lavado con la sangre preciosa, actúa como un fariseo. Es tan fácil, hermano, usar la palabra para defenderse. Es tan fácil usar la palabra para ofender, para protegerse, para hacerse, hermano, el individuo, para hacerse la víctima. Y eso es lo que Dios
no quiere que el Hijo de Dios haga. Vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Me hace saber un amén, hermano, para ir leyendo juntos. Dice la palabra: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlos. Nos da a conocer, hermano, que eran personas que estaban encargadas ahí en la iglesia. Estaban encargadas ahí, hermano, para llevar al pueblo. Y dice: guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Encargados, hermanos, ahí, hermano, pero no estaban. Dice, oiga lo que dice la palabra: porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y no las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. A veces, hermano, el Hijo de Dios, hermano, cuando mira, hermano, a un hermano caer, cuando mira que un hermano no se ha presentado en la iglesia, o cuando mira que aquel hermano está pasando en prueba, comienza, hermano, a juzgar, comienza a hacer un detalle de la vida de aquel hermano, decir: este hermano tal vez falló aquí y puedes tener en esta situación, está así, hermano. Y cuando se le presenta a aquel hermano, y mire cómo pasan a veces las cosas, que a veces que aquel hermano que está pasando por la prueba, que a veces que aquel hermano está pasando por aquel momento difícil, uno usa la palabra, hermano, como para defenderse, o como para decirle: tú estás en pecado. Es lo mismo que hacían estas personas, los fariseos. Mandaban al pueblo, hermano, a que hacían tantas cosas, pero ellos no hacían nada. Mandaban al pueblo, hermano, a que hicieran millones de cosas para el Señor, que se guardaran para el Señor y que hicieran tantas cosas, pero ellos, hermano, no trabajaban para el Señor. Ellos solo se disfrutaban con las manos cerradas, como el faraón, con las manos cruzadas, de no hacer nada. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. A veces, hermano, el Hijo de Dios, aquel que se creó espiritual, aquel que está delante de ahí tocando las baterías, se va aquel hermano, lo humilla, aquel que está pasando un problema difícil, y le dice: hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? Hermano, ¿por qué no te has presentado a la iglesia? ¿Es que ya te está tragando el diablo? ¿O es que ya te como acobardaste? ¿Ya no quieres seguir en la iglesia? En vez, hermano, de reflexionar, en vez de entenderle, en vez, hermano, de caracterizar las cosas que le están pasando al hermano y de tal vez vivir lo que el hermano está sintiendo. Porque una cosa, hermano, es ver a tu hermano que está en problema, pero una cosa es vivir el problema. Una cosa es que tú sientas aquel problema, lo que tú estés pasando. Porque te lo digo, hermano, pasar un problema es difícil si Cristo Jesús no está contigo. Pero cuando está Cristo Jesús contigo es difícil, pero sientes seguridad en tu corazón que Dios te va a dar la victoria. Dile la gloria al Señor. Meditando, hermano, en estos fariseos, en esta gente, miraba yo la vida de nosotros como iglesia. No solamente en esta iglesia, en muchas iglesias. A veces se le dice, y gloria a Dios, hermano, que Dios puso que va a haber Yarcel. A ver cuántos hombres se presentan, hermano, a ayudar. A ver cuántas mujeres se presentan a ayudar. Porque una cosa es decir y una cosa es hacer. Y eso es lo que el Señor no quiere, hermano, que nuestros votos lleguen delante de su presencia y lo quedemos con las manos cruzadas. Y es ahí donde el Hijo de Dios comete el error, como acá con un fariseo. No es que tú estés viviendo una vida de fariseo, pero actúas metiendo la palabra de Dios a la gente, a las personas, pero tú no lo vives. Dijo Pablo, hermano, en la Escritura, que gracias a Dios él ha luchado, hermano, ha trabajado, que no ha dependido de otra gente, sino que se metió a trabajar en la obra de Dios. Así tiene que ser, hermano, un líder, un representante de Cristo. Dice la palabra del Señor que nosotros representamos al Señor.
como embajadores, como aquellos hermanos que anuncian la paz. Y si anunciamos la paz y el amor de Dios, y si anunciamos la restauración de Cristo Jesús, hermano, tenemos que dar, hermano, a conocer en nuestras obras con las que actuamos con la gente. Porque si la gente nos pide un favor y lo mandamos por allá, ya estamos mal. Si le decimos, hermano, estás en pecado, pero si no le ayudamos a salir de pecado, ¿de qué nos sirve hablar de Dios? ¿De qué me sirve a mí decir a alguien, hermano, mira, estás mal, pero si no le muestro amor para salir de eso, si no le muestro a Cristo Jesús, hermano, soy como un títere, aquel que habla y no hace nada, aquel que, hermano, que lo usa, pero no hace nada. Un títere es hecho de palo, hermano. Por eso, hermano, el Hijo de Dios tiene que ver, hermano, en las cosas que hablamos, en las cosas que vivimos, en las cosas que leemos. Porque dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. No, que el hermano limpie. ¿Por qué yo? Que el hermano ore. ¿Por qué yo? A veces, hermano, como si al tener, hermano, aquel cargo, como si se lo va de la mente, que dependemos de Cristo Jesús. Porque la obra, oiga bien, hermano, la obra, Cristo Jesús la llamó, Cristo Jesús la lleva. Y no importa, hermano, si tú quieras o no quieras, Cristo Jesús la va a llevar. Denle la gloria al Señor. A veces, hermano, el Hijo de Dios, no lo digo solamente, hermano, por esta iglesia, hay miles de iglesias, hermano, que pasan estos. Pero, hermano, el problema está que a veces nos damos cuenta, pero no queremos trabajar. A veces nos damos cuenta de la necesidad. Se lo voy a poner más difícil, más fácil de entender. Sabemos, hermanos, cuántas personas sabemos aquí. Sabemos los problemas. Gracias a Dios, hermano, casi nos damos cuenta de todo. Porque somos poquitos, nos damos cuenta de qué pata cogía aquel hermano. Pero no los ayudamos. En vez de decir, hermano, ¿sabes qué? Yo me voy en el vaso, me voy en la baica, pero yo voy a ir al servicio de oración, porque yo quiero que aquel hermano salga de esta. En vez de ir, hermano, y llegar a esperar que sea el domingo para decirle, hermano, tú estás mal, ¿y para qué vienes el domingo? ¿Por qué no venir un miércoles, un domingo en la tarde, un jueves temprano para orar por aquel hermano? Porque aquello que tú haces en secreto, Dios te va a recompensar. Pero si estás aquí, allá, olvídate, hermano. Dice el Señor que al que se humilla, Él lo enaltece. Pero aquel que se enaltece, Él lo humilla. Él se encarga, hermano, de humillar a aquel hermano que solo habla y no hace nada. Dice la palabra, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues echan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras silas en las sinagogas, y las saturaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Maestro. Oh. Ay, vale, maestro Josué, mira cómo habla. Ahí va, míralo, es que ese hombre es. Pero si no muestro mi obra, si no muestro mi amor por el prójimo, hermano, de nada me sirve. De nada me sirve a mí hablar el bonito de Dios. De nada me sirve presentarte a Cristo Jesús, porque Dios va a respaldar su palabra, pero no va a respaldar al hombre, hermano. Aquel hermano que está en pecado, aquel hermano que no quiere trabajar, aquel que no le importa el alma de su prójimo. Dice la palabra de Dios, hermano, hablando Dios en Jeremías a los pastores, aquellos que están ministros, aquellos que están encargados, a que tengan, hermano, el placer, que tengan aquel amor por las almas necesitadas. A veces miran que la obra va caminando de bajo en bajo, van perdiendo la esencia, aquel principio que Dios les dio, pero no quieren doblar rodillas. Es más, muestra la palabra para defenderse. Oh, pero hermano,
¿Cuántas veces oramos al día? Hermano, ¿cuántas veces ayunas tú al día? Y no lo digo, hermano, para que tú y yo o uno de ustedes se sientan mal. Que Dios me perdone de eso, hermano. Te lo digo, hermano, para que podamos mejorar tú y yo. Para que podamos vivir un cristiano verdadero. Porque nada me sirve, hermano, venir a este lugar. De nada me sirve que los viernes vaya a orar a mi casa. De nada me sirve que venga temprano a la iglesia para poner la cosa si yo no me intereso por el amor de mi prójimo. A veces, hermano, llego aquí. A veces cuando llego aquí, a veces estoy solo. Le digo al Señor, ¿dónde está tu pueblo, Señor? ¿Por dónde vienen, Señor? Señor, van a venir este día. Señor, si vienen, guárdalos. Si vienen, Señor, oh Padre Santo, que este servicio, no importa que predique, no importa que administre, que tú los saques bendecidos de este lugar.